Pues continuamos. Capítulo 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, aquí está oye, pero oír, ¿qué implica? Hacer. Lo vamos a ver aquí adelante. Y también, ¿qué implica? Me parece que es entender. Ajá. Es vigilar, entender y hacer. El verbo shma también es un derivado de shomer. Shomer es vigilar. ¿Y qué vamos a llamar? Oír. Entonces, vigilar. ¿Qué más dijeron? Entender Este, Hacer. y hacer. ¿Qué es lo que qué es lo que va a hacer Israel? Ajá. ¿Qué va a vigilar, a entender y hacer? los mandamientos, Los mandamientos. Pero dice aquí que son los Los huk. tiempos. Ajá. Los huk. Los huk implican muchas cosas. Está como estatutos, que significa todo lo infaltable, que se tiene que vigilar y hacer. Por un periodo de tiempo se vigilan y se hacen hasta la venida de aquel para poder comprender que es infaltable porque el Señor es quien lo va a cumplir, quien lo va a hacer. Ajá. Los decretos, que son los mishpat, que es el debido proceso, que es el deber ser y que es la corrección en nuestro actuar. Que yo os he enseñado para que lo hagas. Entonces, lo que se shma es para asá, es para hacer. Y vivas y entres y poseáis la tierra que Hashem, Elohim, que el juicio y el amor de vuestros padres os da. ¿Cuándo se cumplió la mayoría de los huk, de, de los hukot? En la muerte y resurrección de nuestro Señor. Se cumplieron los huk. Es el huk eh, para, para este mundo es incomprensible. Son esas partes de la escritura que, que parece que necesitarían mucha explicación y no se comprende. Es, los tenía que vigilar Israel y aun cuando no los comprendiera. Pero cuando viene nuestro Señor y Él los cumple, los hace, los vigila y los cumple, todo toma sentido. ¿Qué podemos entender por huk entonces? El huk, que es lo infaltable, es la base del mishpat. Todo esto está englobado en lo que es el gabar, que es la promesa. Bueno, antes de eso, más allá,
todo esto está contenido en el Brit, que es el testamento de nuestro Señor. El testamento de nuestro Señor está constituido por Dabar, por promesas. Dentro de esas promesas están los mitzvot, que son las competencias o la capacitación que nos da nuestro Señor. Nos hace ministros competentes. No podemos encontrar esa palabra en el Nuevo Testamento. Nos hace competentes. Pero el mitzvot, todo mitzvot, o mitzvah, está constituida por huk. El huk es el procedimiento infaltable. Se vigila, que en hebreo es shomer. Lo pone nuestro Señor, lo pone Dios, y es incomprensible para el hombre natural. Este huk es la base del mishpat. Este es el querer, y el huk es el querer. Cuando nosotros comenzamos a comprender el cumplimiento del huk en nuestro Señor, queremos hacer la corrección, el mishpat, el debido proceso, el deber ser, o la corrección en nuestro actuar. ¿Qué pasa cuando todo esto es parte de la gracia? Es este regalo que nos da nuestro Señor de estar dentro del Adabar, dentro del Brit, dentro de los mitzvot de nuestro Señor, para que vivamos dentro de ellos. No es para que vivamos por ellos. Normalmente se toma que los mandamientos son para que vivamos. Pero los mandamientos, o toda la Torah, es para que vivamos en ella. Nosotros estábamos fuera de ella. Para vivir tenemos que estar dentro de ella. Eso es estar fuera de la ley o fuera de la Torah. El único que nos puede introducir a la promesa, que es estar dentro de los mandamientos, dentro del pacto, dentro de los juramentos de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa si nada más de esto que es la gracia, solo comprendemos el huk y no tenemos mishpat? ¿Quién tiene huk? ¿A quién se le dio el comprendimiento del huk, pero no tiene mishpat? Y que se dice que inclusive está en la gracia. A Judá, hermano. No, más que a Judá, a nosotros. Se nos, por decir, el cristianismo, de alguna manera, comprende el huk. Sabe que nuestro Señor Yahushua murió por nosotros. Y se dice que está bajo la gracia. Y que pero se malentiende el huk. Porque se comenta que por estar en la gracia, ya no tenemos que hacer mishpat. Ya Él lo hizo todo por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que hacer mishpat. Eso está erróneo. El huk se tiene que manifestar en mishpat. Este es el fruto. Esta es la corrección. Bien. Ahora,
Si no se comprende el Huk, ¿qué pasa con el Mishpat? Pues se hace erróneo, hermano, no se hace de la manera correcta como la voluntad del Señor. Se desconecta. Entonces, el Mishpat, que es el deber ser conforme a la voluntad de nuestro Señor, se convierte en un legalismo, porque no está en base al Huk, no se comprende la gracia de nuestro Señor, que son ambas, pero el Huk es la base del Mishpat. Entonces, como no hay Huk, como por decir la casa de Judá, no tiene el Huk, no tiene el cumplimiento de los procedimientos infaltables que los puso nuestro Señor. ¿Por qué? Porque aún para ellos es incomprensible que alguien a semejanza de hombre haya dado su vida para que todo se cumpliese. Que tenía que venir en el pensamiento de ellos, al no vigilar el Jokot, no supieron el tiempo de la visitación. Y entonces entraron en un mishpat, pero no en un mishpat de nuestro Señor, sino en un mishpat, en un proceso conforme al hombre. Ajá. Entonces tienen un mishpat, pero que es legalismo. Los dichosos takanots, que le fueron poniendo cercos y cercos y cercos a lo que estaba escrito, pero que está desconectado de la voluntad de nuestro Señor. Pero son desde ambos lados, tanto de Judá como de Efraín. Uh-huh. Por eso comento, Efraín o las 10 tribus manifiestan el Huk, la gracia, pero una gracia que no tiene mishpat. La torta no voltea. Torta no volteada, tiene esta parte, pero no tiene esta parte. Y la casa de Judá, la mayoría de ellos que no han alcanzado la gracia de nuestro Señor, tienen un mishpat torcido, porque no comprenden el Huk. Tienen que ser ambas para recibir la competencia y la capacitación de nuestro Señor, comprender la Dabar, las promesas de nuestro Señor, y comprender el Brit, el testamento de nuestro Señor. Cuando comprendemos ya un poquito más lo que es la gracia, comprendemos que va en dos consolaciones. Esa gracia implica todo esto, que nuestro Señor iba a cumplir con esto, que es lo que se le muestra a Moisés, pero por consecuencia viene la corrección. La gracia consta de dos tiempos. La primera consolación, que es equivalente a la primera redención, Padá, que es cuando recibimos Baja Kodesh, que es conocida como la lluvia ligera. Y la segunda consolación, que es la segunda redención, que es la Geulá, que es la redención total, que es conocida también como la lluvia torrencial. Entonces, ¿qué es la gracia? Consta por de dos consolaciones. Naham es la consolación, y solo hay consolación en Él mismo. O sea, nuestro Señor cuando se consuela, primero se consuela en Él mismo, y nosotros solo podemos hallar consolación también en nuestro Señor. En nadie más podemos hallar consolación. En el caso de Job, cuando llegaban todos aquellos que le querían hablar, que mientras estuvieron callados no pasó nada, pero que cuando comenzaron a hablar, dijo, consoladores molestos me son, ¿no? Porque no hallo consolación, porque la consolación solamente se encuentra en nuestro Señor. En Lucas
cuando es presentado nuestro Señor en el templo y lo ve Simeón, dice, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la consolación. Y está expresado que esto lo manifestó porque el Ruach HaKodesh había sido depositado en él. Entonces, dos consolaciones. Cuando se cumplen las dos consolaciones, entramos a la Menujá, que comenzamos a experimentar la Menujá a través del día de reposo, a través del Shabbat. Es el reposo y es el cese de obras humanas. Cuando comenzamos a cesar de nuestro mishpat, del proceso humano, del mishpat de hombre, y hacemos el mishpat de nuestro Señor, ya hay un cese de obras humanas. Entonces comenzamos a entrar a la Menujá. Pero vamos a entrar completamente a la Menujá cuando estemos ya con nuestro Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Pues habéis resucitado con Mashiach, buscar las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la diestra de Dios. Aquí en este estudio hace la pregunta Erika. ¿Ya hemos resucitado? No, Aún no hemos resucitado. Sabemos que vamos a resucitar con Mashiach. Estamos muriendo a la carne, estamos muriendo a los procedimientos humanos, estamos comprendiendo la gracia, estamos comprendiendo las dos consolaciones de nuestro Señor. Primero, Ruach HaKodesh, que nos da la garantía de que la segunda consolación se va a llevar a cabo, que nos da la certeza de que aquello que no vemos se cumplirá, esa instancia última. Si habéis resucitado con Mashiach, buscar las cosas de arriba. O sea, poner tu mirada como puso Moisés, como puso Abraham, en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Lo que le mostró nuestro Señor a Moisés. No le mostró el territorio, le mostró lo de arriba. Que hasta ese momento era el primero, ¿no? ¿O antes de él quién? No, Abraham ya se le había mostrado. Así. Noé ya había hallado gracia. También Ya se se le le había ha mostrado. mostrado. Por eso es que todo aquello que estamos leyendo en la carta a los hebreos es que la fidelidad fue visible a ellos, en visión, no en cumplimiento, en visión. Entonces buscar las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la diestra pues, de Dios, que es hacia la eternidad, La diestra del amor, significa eternidad diestra. Ya cuando vemos el concepto del nombre de Benjamín, ¿recuerdan que lo hemos visto? ¿Qué significa Benjamín? A ver, ¿quién recuerda qué es Benjamín? Que inclusive lo hemos visto en el acróstico. ¿Ven? como eternidad. Ajá. Y Yamim está expresado en hebreo, Yamim, derecha o diestra. Pero Yamim o Yomim, ¿qué significa? ¿Qué significa Yom? Día. Día, eternidad. Días. O sea, de todos los días de la eternidad. Ujú. Entonces, buscar las cosas de arriba donde está Mashiach, sentado. Aquí es en donde el pensamiento hebreo tiene que estar por encima de la expresión griega.
a la diestra o a la eternidad del amor. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces tenemos, a estas alturas, ¿podríamos poner la mirada en la Jerusalén terrenal? No. ¿O nuestra mirada tiene que estar en el cumplimiento profético de las cosas de arriba? Ya hemos visto en la carta a los Gálatas que la Jerusalén de abajo representa a Agar, que da hijos de esclavitud, y que la Jerusalén de arriba representa a Sara, ¿no? Que da hijos para la libertad. Que si nuestro Señor Yehoshua no nos libertare, no podremos ser verdaderamente libres. Bien. Porque habéis muerto. Ay, Leo, qué pena. ¿Podrías repetir ese último concepto de Jerusalén de arriba, Sara? Ajá. La Jerusalén de arriba, en la alegoría de Gálatas, si quieren la leemos. Vamos para allá. Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, pero ¿qué ley? Recordando que la carta de Gálatas habla acerca de diferentes tipos de ley. Una sí va a ser la Torá, y las demás son las leyes de hombres o la ley de pecado. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Quién nació según la carne? No conforme a la voluntad de nuestro Señor. Ismael. Bien. Mas el de la libre por la promesa. ¿Quién nació por la promesa? Isaac. ¿Mm? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 testamentos de aquí. El uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la terrenal, pues está junto con sus hijos o con sus herederos en esclavitud. O sea que la Jerusalén terrenal, la actual, da hijos de esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, donde nos está diciendo aquí en Colosenses, que es donde debemos de poner nuestra mirada, en donde está nuestro Señor Yehoshua, sentado a la eternidad del amor, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. ¿Quién es la desolada? La Jerusalén celestial, De arriba. que la que tiene marido. ¿Quién tiene marido? La terrenal. ¿Y quién es su marido? El adversario. Bien. Así que, hermanos,
nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cómo nació Isaac? ¿Qué significa esto? ¿Por voluntad de carne o por voluntad eterna? Entonces nosotros somos nacidos de Aviva por voluntad eterna, por la promesa. Muchísimas gracias, Leo. Entonces, poner la mirada en las cosas de Aviva, en la Jerusalén celestial, no en los de la tierra, en la Jerusalén terrenal. Inclusive, de hecho, hemos visto que ahí en Apocalipsis, cuando dice salir de ahí, pueblo mío, nos está indicando no que salgamos de Roma, sino nos está indicando que salgamos de la Jerusalén terrenal, de todo sistema religioso, y que el mayor sistema religioso del que nos está advirtiendo que salgamos es del judaísmo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach. Aún no se ve, aún no se ha manifestado, como dice el apóstol Juan, pero se manifestará cuando seamos semejantes a Él, y entonces le veremos. Hasta este momento recibimos este tesoro tan grande en vasijas de barro, pero llegará un momento en el que esas vasijas de barro se quebrarán, como en el caso de Gedeón, cuando van a la guerra y la adversidad se confunde y se destruyen a ellos mismos, y la luz brilla del interior de esas vasijas quebradas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach, en el amor. Cuando Mashiach se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en su peso. ¿Cuándo será esta manifestación? Cuando nuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Esta es la menujá, esta es la segunda consolación, esta es la vida eterna. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que todo esto, ¿qué dice que es? Idolatría, que es el peso que nos lleva hacia abajo. Que cuando no se manifiesta el peso de nuestro Señor o la gloria de nuestro Señor, este peso nos lleva hacia la tumba. Cuando se manifiesta la fidelidad, el acabó de nuestro Señor, el peso, la honra, nos lleva hacia la vida eterna. Cosas por las cuales la ira, la alergia de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los herederos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella, cuando caminábamos con, hasta que fuimos arrebatados, hasta que no permanecimos, porque Elohim, porque el amor nos tomó para Él. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es dejar todas estas cosas? En base al Huk, comenzamos a tener el Mishpat. Antes teníamos estos procedimientos conforme a la carne, pero ahora el Mishpat es conforme a los procedimientos de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre, recordando que están dejando al viejo hombre
muerto en el desierto, y que toda esta radiografía que está manifestando Moisés es para que quien entre. El mundo. Entonces, despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, que no hay nada nuevo que no proceda de la eternidad, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta tener el Da'at del Señor completo, esa intimidad, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ni escita, perdón, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, como quien ha recibido la distinción de Dios, llamados, santos, llamados de entrañable misericordia, o de amor entrañable, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz del amor, la libertad de deudas del amor, gobierna en vuestros corazones, en vuestras mentes, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias al amor, a Dios Padre, al amor, o al amor todavía no manifestado, por medio de